estamos preparados, hemos preparado ya nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Primero entonces, antes de comenzar este tiempo, los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar precisamente el tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el día de hoy, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido y por todo lo que hemos disfrutado de tu mano, Señor. Pedimos en este momento, Dios amado, que nos bendigas dándonos lo necesario, Señor, para poder retener lo que vayamos a escuchar hoy, los principios que encontramos en tu palabra. Oh Dios bendito, gracias te damos por darnos las fuerzas y la disposición para ver y comprender el tema que nos presenta el apóstol Pablo hoy en una porción de la carta que él escribió a los colosenses. Señor, queremos vivir una vida digna, Señor, por eso rogamos, Señor, que podamos adquirir el conocimiento de tu voluntad y podamos aplicar esa voluntad con toda sabiduría en nuestras vidas. Pedimos tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy quiero comenzar el mensaje de hoy narrándoles una historia que sucedió allí en el siglo XIX en Inglaterra. Estamos hablando del año de 1800, allí en Londres, donde se presentó algo inesperado que es conocido a través de la historia como la era victoriana. En Londres llegó un momento en esa época que llegó mucha gente. Había mucha gente y la ciudad no estaba preparada para recibir tanta gente. Y esto llevó a una crisis en diferentes áreas de la sociedad y en especial en el área de la salud. Entonces comenzó a morir la gente, muy joven. Y padres muy jóvenes morían y dejaban hijos huérfanos, hijos e hijas huérfanos. Y estos niños no tenían dónde vivir y quedaban en la calle. Así es que Londres se convirtió en esa época en un estado de indigencia terrible, lleno de habitantes de la calle por todo lado. Y uno de esos habitantes de la calle es un hombre llamado Walter Smith, que quedó huérfano desde muy pequeño y quedó allí en la calle. Él tenía un solo familiar, era un tío, pero este tío no quiso hacerse cargo de él. Así es que él, desde muy pequeño, vivió en la calle. Comía lo que encontraba en la basura. Se bañaba una vez cada 2 años, cuando algún grupo humanitario ofrecían duchas para los habitantes de la calle. Él andaba descalzo y tenía la misma ropa desde hace varios años. Al pasar el tiempo, Walter se hizo ya adulto y su tío enfermó gravemente. Y como nunca su tío se casó o tuvo hijos, recordó y sintió dolor ya en su lecho de muerte por no haber cuidado a su sobrino. Así es que contrató a un investigador para que lo buscara.
Bueno, desafortunadamente su enfermedad era tan grave que murió antes de que pudiera hablar con su sobrino Walter. Pero ¿qué hizo él? Le dejó toda la herencia que tenía. Él era millonario y le dejó esa herencia. Pasado el tiempo y los trámites legales, Walter vivía en la calle como un indigente, recibió la herencia, le entregaron la herencia. Y lo primero que le dijeron, bueno, vamos allí a la mansión que le dejó su tío. Y él llegó allí, a esa gran mansión. Y los sirvientes comenzaron a comentar lo raro que era Walter, que tenía allí en su cuarto una cama espléndida, un colchón súper fino, pero él dormía en el piso, en el suelo duro. Cuando sentía hambre, él iba allí a la cocina y en vez de abrir la nevera y ver todo lo que había, él buscaba en la basura qué comida había. El closet, imagínense la ropa, cantidad de zapatos finos que había dejado el tío, pero él no los usaba. Él caminaba y seguía descalzo. No se ponía ninguno de esos cómodos zapatos. Sus modales seguían siendo los de un habitante de la calle. Y adicionalmente, guardaba a veces comida en los bolsillos por si al caso le hacía falta. Lo que había vivido allí en la calle. Walter vivió así el resto de su vida. Siguió hablando y comportándose como un indigente, como cuando era un habitante de la calle. La historia de Walter, mis hermanos, es una ilustración de nuestra realidad a nivel espiritual. Todos nosotros, antes de empezar una nueva vida con Dios, estábamos en un estado de indigencia y bancarrota espiritual. Vivíamos en las tinieblas y conforme a la corriente de este mundo pecaminoso. Y aquí está la analogía de la historia con el mensaje que quiero compartir esta mañana. Nuestra condición espiritual se ilustra de una manera muy clara con una persona viviendo en los callejones de la tristeza, de la amargura y de la preocupación. Reposando nuestra cabeza cada noche en la dura realidad de la incertidumbre y de la angustia. Lo que sucede es que si tú ya entregaste tu vida a Jesús, ahora eres una nueva criatura. Ahora eres una persona nueva. Esto lo hablamos frecuentemente. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Y eso es como debemos vivir actualmente después de haber recibido al Señor como nuestro Salvador. Tu condición espiritual ya no es la de una persona que está en la absoluta miseria. Ahora tienes a tu disposición toda la riqueza espiritual que el Padre Celestial nos ha dado. Ahora puedes descansar en el poder de Dios. Permitir que Dios te sostenga. Vivir una vida digna del Señor. Una vida que se ajuste a nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. Por eso decimos que una vida digna del Señor
da fruto y crece en el conocimiento de Dios. Si somos creyentes verdaderos, mis hermanos, debemos vivir como lo que somos. Debemos vivir a la luz de la nueva realidad espiritual que disfrutamos en Cristo. Por eso, mis hermanos, vamos a ver, y los invito a que me acompañen, 2 puntos nomás en el mensaje de esta mañana, después de esta introducción. El título del mensaje: Viviendo como lo que soy. Viviendo como lo que soy. Y nuestra idea principal: Dios quiere que yo viva una vida de paciencia y gratitud. Podemos colocar más sustantivos allí, agradecidos al Señor, pero vamos a centrarnos en paciencia y gratitud como base del texto bíblico que nos va a enseñar hoy. Así es que vamos allí a la carta a los Colosenses. Acompáñenme allí al capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Del 11 al 14. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Vamos de una vez con el punto número 1. Allí dice este punto: debo, es un mandato, depender del poder de Dios. Debo depender del poder de Dios. Volvamos allí al versículo 11. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con algunas cosas del poder según la potencia de su gloria. ¿Con algunas cosas? No. Con todo. Y aquí es donde espero que me atiendan. Todo el poder de Dios. Dice, cuando dice que sean fortalecidos, aquí esto apunta a que Dios es el que hace la obra de fortalecernos. No somos nosotros los que nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que Dios mismo es quien nos fortalece. Por lo tanto, mi función, la función tuya como cristiano, es simplemente depender del poder de Dios. Dios me da su poder. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Mi nueva realidad en Jesús me da el poder para vivir una vida completamente nueva. Y repito, en Jesús. Cuando uno mira el contexto, cuando Pablo escribió esta carta, allí en Colosas, la iglesia venía siendo atacada por falsos maestros que estaban promoviendo la idea de que podíamos depender de nuestro esfuerzo personal para obtener experiencias espirituales. Por eso es claro que la nueva realidad de la persona que ha puesto
toda su confianza en Cristo, es que ahora es fortalecido por Dios. Y la medida es, como dice allí la palabra, con todo poder según la potencia de su gloria. Esa frase es muy fuerte, mis hermanos. Con todo poder, con todo. Habla de la plenitud y de la suficiencia del poder de Dios. O sea, la capacidad de obrar. Allí Pablo en la carta a los Efesios también habla de lo mismo. Allí pueden anotar Efesios 1:19 y dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y esta capacidad no es algo común y corriente, porque dice allí en su palabra, según la potencia de su gloria. O sea, de acuerdo con la potencia o el potencial de obrar de su gloria. Esta palabra en griego, doxa, significa esplendor, brillo, majestad. Es básicamente la suma de los atributos de Dios en todo su esplendor. Todo lo que Dios es, traducido allí a la potencia, al poder, todo lo que es, lo que Él es. Y esto lo pone a disposición de sus hijos, con todo poder según la potencia de su gloria. Si ven, mis hermanos, lo que acabo de decir, todo ese poder, los atributos de Dios a disposición de nosotros, es lo que dice la palabra. Todo lo que Dios es. Esto es más grande que el poder que puede tener la educación o nuestra formación. Tal vez muchos títulos, maestrías, doctorados. No, eso no, nada comparado al poder del Señor. Esto es más grande que el poder que nos puede dar alguna posición en la sociedad, algún título, un cargo especial. Mucho más grande que esto. Miremos allí. Entonces, continuando entonces, volvamos a leer ese versículo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener toda perseverancia y paciencia. Muy bien. Entonces, el que ama a Jesús tiene a su disposición la plenitud de la riqueza del poder de Dios. Es lo que nos dice la palabra. Y en eso creemos. El que ha confiado en Jesús como su Salvador ya no vive en la tristeza de la soledad y el abandono del pecado. Por eso nuestra idea principal, decimos que Dios quiere que yo viva una vida de paciencia y de gratitud. ¿Para qué? Entonces, punto A, para obtener toda perseverancia, como nos dice allí el versículo 11 en la segunda parte, para obtener toda perseverancia. Y esta perseverancia es la capacidad de soportar toda circunstancia difícil. ¿Quién ha pasado o quién está pasando por una situación difícil en este momento? ¿Cuántas hemos pasado?
¿cuántas vendrán el resto de nuestra vida? Entonces, obtener esa perseverancia es la capacidad de soportar cualquier circunstancia difícil. La actitud que uno debe tener durante las pruebas. ¿Qué actitud tienes tú cuando estás pasando por eso que llamamos desiertos? ¿Qué actitud? También nos dice entonces que para obtener toda paciencia, el punto B, no solamente obtener perseverancia, sino para obtener toda paciencia. Y este término, paciencia, específicamente en este versículo, nos habla de la capacidad de soportar a personas difíciles. Paciencia que uno debe tener con las personas difíciles con las que nos encontramos frecuentemente. Y esto nos lleva a hablar también de situaciones que se nos presentan en la vida que nos llenan de incertidumbre, de angustia, y nos olvidamos de que tenemos a nuestra disposición la riqueza del poder de Dios. ¿De qué estoy hablando? Y esto yo creo que a raíz de la pandemia se incrementó en el mundo entero. La situación de las personas y de las angustias. Y bueno, tienen diferentes términos. Y hay momentos en que alguien, si te ha pasado, como que quiere uno renunciar a todo. Hay circunstancias que nos llevan a pensar, no, yo ya no doy más. Y quizás clamamos al Señor, Señor, yo no sé, ya no doy más. Quiero renunciar a todo. Y vives llenos de ira o lleno de amargura, de tristeza. Y explotas con frecuencia. Y vemos muchos casos en que se explotan con gritos y con una ira descontrolada. No toleras a nadie. No soportas más las circunstancias de tu vida. Y desafortunadamente, a veces descargamos todo eso que estamos sintiendo en nuestro cónyuge o en nuestros hijos y descargamos allí. Si es así, si te ha pasado algo así y te has sentido tal vez en diferente o en menos proporción, pero si has pensado en algún momento, no más, ya no sé qué hacer, yo te digo, con amor en Cristo, depende de Dios, descansa en lo que Él te ofrece, reposa en su poder, reclínate en su amor, abandónate a la plenitud de su poder para controlarte. En lugar de vivir angustiado, gritando, de pronto desesperado, como lo hacía antes, cuando tu alma estaba en total desolación. Ahora tienes, mis hermanos, el poder de Dios a tu disposición para fortalecerte y ayudarte a vivir como lo que eres, como un verdadero creyente. Ahora tienes el poder y la disposición para vivir una vida de testimonio para los demás. Por eso, mis hermanos, si realmente hemos rendido nuestras vidas a Jesús,
Toda esa potencia de la gloria de Dios está disponible para ti, para que vivas una vida llena de perseverancia y de paciencia. De pronto pregunta, ¿pero cómo hacerlo? Bueno, es lo que hemos venido repitiendo mensaje tras mensaje. Empieza tu día recordando que Dios ha puesto a tu disposición toda esa potencia de su gloria para que puedas sobrellevar las cargas de la vida. Y algo muy importante que recalcamos: en oración, siempre en oración, cada día pidiéndole al Señor en oración sabiduría, pidiéndole al Señor que puedas soportar y que te dé la fuerza para soportar las circunstancias difíciles, y aún que te dé sabiduría para tratar a las personas difíciles que posiblemente te puedas encontrar en ese día. Cuando te sientas sin fuerzas o con ganas de explotar, cierra tus ojos y ora al Señor para que tome el control de tus emociones, de tus pensamientos, y que su poder te controle por completo. Eso es lo que nos promete el Señor. No vivas como quien no tiene ayuda. No vivas como quien está solo. No vivas como quien no tiene ningún recurso emocional o espiritual. No vivas en la indigencia espiritual que vivías antes. Esa ya no es tu realidad. Amigos, aquí lo que nos ofrece a veces los medios de comunicación son cosas que nos distraen, y a veces nos acogemos y creemos más en lo que dicen las redes sociales de lo que dice la palabra de Dios. Por eso el mensaje de hoy está centrado en estos 4 versículos, donde estamos hablando del poder de Dios. Ahora, si hay amigos aquí, o los amigos que nos pueden ver posteriormente a través de internet, si no han entregado su vida a Jesús, hoy Dios quiere rescatarte de ese hoyo profundo en el que estás. Él quiere sacarte de los senderos de la oscuridad y de la tristeza. Por eso la invitación es que se acerquen a Jesús, que reposen en las manos del Señor, que dejen que Él tome el control de tu vida. Y también es para nosotros, porque a veces nos apartamos de la realidad de que somos nuevos, que tenemos una vida nueva. Y a veces nos apartamos porque nos dejamos llevar de los problemas del mundo. Y es el momento de dejar que Dios, que el Señor tome control de su vida. Ya no estás en bancarrota ni en miseria espiritual. Si has entregado tu vida a Jesús, toda, dice la palabra, toda la potencia de su gloria está a tu disposición. Ora y empieza tu día siempre dependiendo de Él. Vamos al segundo punto. Debo agradecer la obra de Dios con gozo. Dice allí el versículo 12,
Bueno, terminando el versículo 11, toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Con gozo, dando gracias al Padre. Una de las cosas, mis hermanos, que nos impiden tener gozo es la ingratitud. La ingratitud es no darnos cuenta de las grandes bendiciones que recibimos día tras día del Señor. Siempre damos gracias en nuestras oraciones, Señor, por tu bondad, por todas las bendiciones. Y a veces recibimos tantas bendiciones que ni nos damos cuenta. Esperamos tal vez algunas bendiciones grandes que estremezcan, como para decir, ay, gracias, Señor. Pero qué más que la bendición de despertarnos cada día, de poder abrir los ojos, de poder tener a alguien con quien hablar, alguien que nos entienda, que nos comprenda, que nos ame. Nos pasamos la vida pensando y resaltando lo que no tenemos, que no nos damos cuenta de lo que tenemos, donde está nuestra verdadera riqueza. El hombre de nuestra historia, Walter, no se daba cuenta de lo que tenía a su disposición, porque seguía viviendo como cuando estaba en la miseria. Por eso podemos decir que nosotros somos partícipes de la obra de Dios. Allí en el punto A, soy partícipe de su obra. Partícipe de su obra, como nos dice allí en el versículo 12, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Hermano, hermana, tu vida tiene un gran significado. No importa si no tienes tantos títulos académicos, no importa si no eres famoso o famosa, no importa si tu familia no tiene una influencia de dinero o económica. Estas son las características de nuestra sociedad contemporánea, ¿verdad, mis hermanos? No importa nada de eso. Debemos desprendernos de lo que diga el mundo y de lo que nos dice el mundo sobre el éxito y sobre estar bien y sobre la felicidad. No, esa no es la felicidad. No importa nada de eso, porque en Dios tú tienes un significado muy especial. En Dios tú tienes un significado eterno. Eterno. Como punto B, siguiendo el texto, podemos decir que soy libre del dominio de las tinieblas. Dice el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya nos trasladó. Haciendo la analogía con Walter, lo sacó de las calles y lo puso allí en una gran mansión. Nos libró, en griego se dice que nos rescató. Y se refiere a la manera como Dios obra nuestra liberación espiritual. Nos aparta, nos saca del reino de Satanás, que era un reino o es un reino de engaño y de maldad, y nos lleva allí al reino de la luz, donde encontramos la verdad y la pureza.
Padre dio este reino al Hijo amado como una expresión de amor eterno. Esto significa que toda persona a quien el Padre llama y justifica es un regalo de amor que Él da al Hijo. Y somos salvos de nuestros pecados. Punto C. Soy salvo de mis pecados. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El término redención denota no solamente el pago de un precio, sino un acto liberador que nos capacita. ¿Para qué, mis hermanos? Para recibir la herencia. Para recibir la herencia. En Él se hace real y posible la redención en Cristo. Como nos dice Pablo allí en los Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención no es una posibilidad. La redención no es una probabilidad. No, es una posesión. Tenemos redención. La obra redentora permite a Dios perdonar el pecado sin que ello afecte su justicia. La obra de redención entonces comprende e incluye la sustitución. Cristo no solo murió a favor de nosotros, sino ocupando el lugar que nosotros debíamos ocupar. Como dice allí en el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, la sustitución, mis hermanos, era necesaria. ¿A causa de qué? De la imposibilidad de nosotros como humanos para resistir las consecuencias de ese pecado. Por eso Cristo murió allí en el Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. En Cristo Dios provee un sacrificio de valor infinito, definitivo y eterno. Ya terminando, mis hermanos, vamos nuevamente allí al versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Ahora, mis hermanos, después de esto que hemos compartido en esta mañana, podemos decir que ahora somos herederos. Ahora somos santos o estamos en el proceso de santificación. No lograremos ser santos plenamente, pero estamos en ese proceso del que hablamos continuamente, en nuestra lucha día tras día, lucha frente al mundo para ir santificándonos cada día más, mirando el pecado de lejos, dándole la espalda al pecado para poder ser cada vez más santos. Ahora estamos en la luz debido a que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así es que, mis hermanos, somos un pueblo rescatado.
Hemos sido librados del reino de la oscuridad espiritual al reino de luz, del Hijo de Dios. Ya no estamos en esa esclavitud de Satanás. El pecado ya no puede ser el dueño de nuestras vidas, porque Jesucristo es el Señor. Cuando amamos al Señor Jesucristo, cuando amamos verdaderamente al Señor Jesucristo, le obedecemos. Automáticamente le obedecemos. Yo te pregunto, ¿es Jesús la persona más valiosa en tu vida? ¿Es Jesús la persona más valiosa en tu vida? Si Él es la persona más valiosa, tú querrás que Él sea tu Señor y tu Maestro. Él se convierte en el jefe de tu vida. Qué maravilloso un jefe así, ¿verdad, mis hermanos? Debido a que hemos sido redimidos y todos nuestros pecados han sido perdonados, tenemos paz para con Dios y la certeza de la vida eterna. Lo que nos dice la palabra. Por eso debemos caminar, mis hermanos, de una manera digna del Señor. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro testimonio. No solamente decir, sí, soy cristiano, sino caminar en la verdad. Y en la verdad que siempre decimos, ¿dónde la encontramos? En la revelación de Dios dado a través de su palabra. Debemos caminar de una manera digna del Señor, reconociendo siempre que Cristo es nuestro libertador, nuestro Rey, nuestro Redentor. Por eso te invito a vivir como aquella persona que ha sido perdonada. Amén. Vamos a orar. Oh Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por todas esas bendiciones que nos has impartido a través de estos apartes de la carta escrita por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Señor, reconocemos que al colocar nuestra fe en Jesucristo, podemos vivir con gozo, con amor, con paciencia, con perseverancia, vivir como un pueblo rescatado en medio de las dificultades de la vida. Rogamos, Señor, que nuestros corazones no olviden este mensaje y que podamos vivir siempre a la luz de tu palabra siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.